Hola, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a nuestro conversatorio que hacemos todos los meses como Fundación Ligüen. Les quiero contar que hoy día vamos a hablar de un tema muy intercultural, muy emocional, muy espiritual y saludable como siempre. Como ustedes saben, nosotros tenemos un valor a la historia, a las tradiciones, a la identidad, a la medicina y a todos los aspectos culturales, patrimoniales, material e inmaterial de los pueblos originarios en Chile y el extranjero. Como Fundación Ligüen le queremos dar la invitación, ¿cierto?, a abrazar a nuestro querido invitado, doctor Wilson Araya, quien además él hoy día nos va a relatar su historia como diaguita desde sus orígenes y por supuesto con una cosmovisión que nos va a retroalimentar el alma. En palabras de él, yo creo que usted, doctor, ya sabe perfectamente que cuenta con este espacio para poder compartir también su sabiduría, su conciencia, su transformación o transmutación del alma, como ha mencionado en algunos escritos que hemos tenido el honor de leer. Así que bienvenido, doctor, a este conversatorio y a este espacio totalmente cultural, patrimonial, que claramente nos va a dar otra visión de lo que estamos viviendo hoy en día. Gracias a ti, Pierine, y gracias, María Luisa, por esta bella invitación. Gracias a todos los amigos de la Fundación Ligüen. Efectivamente, soy médico, soy licenciado en Historia, tengo una mención en Pedagogía, una serie de posgrados en diferentes ámbitos de la medicina, entre otros la homeopática también. Pero todo aquello es solamente el crisol, es solamente la base sobre la cual se realiza este proceso de transmutación del alma. El hecho de que uno haya nacido en una geografía determinada, en un contexto cultural determinado, lo convierte a uno en alguien que, independientemente de los caminos que haya tomado en esta vida, de los trabajos que haya realizado, de los estudios que haya tenido, permanece siempre, siempre allí. Es como la base sobre la cual se construye lo que hacemos en la vida. Y yo nací en un pequeño pueblo de lo que hoy es la Cuarta Región, en Andacollo. Fue Andacollo la base de la cultura diaguita durante muchos años debido a los lavaderos de oro que se desarrollaron durante el tiempo de la colonia. Yo siempre tuve cierta noción de mi origen diaguita, pero debo reconocer que la cultura, la religión en ese pueblo era tan potentemente opresora que ni mis padres se atrevieron nunca a reconocer abiertamente esta proveniencia nuestra, este origen nuestro. Salí tempranamente de mi pueblo a estudiar al liceo en La Serena y de allí a la universidad y de allí luego al extranjero donde estudié, donde hice esta carrera universitaria. Entonces, estoy en un doble proceso de alquimia del alma. Por una parte, el principal es mi decisión de volver a mis orígenes, diaguitas, de incorporarme a la comunidad diaguita del norte de Chile, concretamente a una comunidad diaguita que tiene su punto en La Serena, en el Valle de Elqui. Ese es el principal movimiento alquímico que estoy haciendo. Y el segundo tiene que ver con trabajos que estoy haciendo en el plano de la investigación, tratando de entender la relación que existe entre lo que llamamos alma y sus manifestaciones celulares y bioquímicas. Pero de los dos procesos alquímicos, claramente el más importante tiene que ver con esta decisión de volver
a mis orígenes ancestrales. Eso es en general, Pierine, la presentación que yo haría respecto a los procesos alquímicos que estoy viviendo, y quisiera centrarme en esta ocasión en el tema del proceso alquímico del retorno a mis orígenes ancestrales. Si les interesa el otro punto, estoy con mucho gusto también a disposición de ustedes, pero creo que este es el fundamental. Así es, doctor. Doctor, primero que todo le agradecemos compartir también su relato, de poder manifestar desde a la opinión pública lo que significa también reencontrarse con los orígenes, tener el interés, generar algo patrimonial también, porque esto trasciende a sus nietos, a su familia, genera también un eco positivo claramente. Entonces, me gustaría saber cómo fue este proceso de poder indagar y enfocarse también qué pasa con esta cultura en Chile, qué pasó también y cómo ha logrado usted lograr empatizar con una cultura que, como usted bien dice, fue manipulada, fue abusada en algún momento por los esclavos, porque ellos tenían que trabajar en lavaderos de oro, ¿ya? Entonces todo era totalmente muy comercial, muy que es como un dilema, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Para quién estoy trabajando? Pero no estoy conservando mi propia cultura. Entonces, ¿cómo es que usted ve este proceso de la historia? ¿Qué es lo que nos cuentan a nosotros en el colegio, en la escuela, ¿cierto? De los diaguitas, y cuál es la realidad tras las investigaciones que ha podido lograr hacer. Y por ende eso le ha servido también a tomar conciencia y decir, sí, claro, yo soy médico, soy profesional, estudié en una universidad tradicional, estuve en el extranjero, estuve en Alemania, ¿cierto? Pero no me he olvidado de mi cultura, y esa es diaguita. Bueno, como te decía, mis primeros 10 años de vida lo pasé en mi pueblo natal, en Andacollo, y aun cuando nadie me dijo, tú eres diaguita, ni siquiera mis padres lo dijeron, me recuerdo muy bien, por ejemplo, de una conversación con mi padre a esa edad, donde él contó que un tío de él hablaba una lengua extraña. Y le dije yo, papá, ¿tú sabes, usted sabe algunas palabras, se acuerda de algo? Y él me respondió, no, eso era muy secreto y estaba prohibido hablar eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba prohibido hablar eso? Y él dio una respuesta que aún me impacta el alma. Y la respuesta fue porque mi tío decía que era una lengua sucia. Y entonces pasaron muchos años donde estuvo esa respuesta de mi padre en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma. ¿Quién se atreve a describir una forma de hablar, un lenguaje como lenguaje sucio? ¿De quién puede haber sido eso? Y en mis primeros años como licenciado en historia, investigué aquello y me encontré con que en el siglo XVII, XVIII, reyes de España habían decretado que el único lenguaje admisible en las colonias era el castellano, y decretaba los ritos, las religiones, la espiritualidad de todo pueblo que estaba bajo su reino como prohibida, y todos los lenguajes también como sucios y prohibidos. Eso me percaté como una persona adulta y me hizo todo el sentido, no solamente las palabras de mi padre, sino que me hizo despertar la conciencia de que había habido un abuso tan grande del poder de los conquistadores y de la religión. Todo eso estuvo avalado por una iglesia
que claramente era un instrumento de poder del conquistador. Entonces, obviamente desde muy pequeño estuvo ahí el gusanito, diríamos, hoy día, que estuvo moviéndose sin encontrar mayores explicaciones, pero desde mi más temprana niñez, obviamente hubo datos, antecedentes que me hacían pensar, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Y escuchaba en la población donde vivía frecuentemente a las mamás cuando estaban disconformes con sus hijos, cuando el niño se portaba mal, decirle a la mamá al hijo, no seas indio. Ser indio era algo terrible, algo casi criminal, algo punible, algo que ameritaba castigo. Pero era gente diaguita. Entonces, obviamente, aun cuando muy niño y después como adolescente, surge y se potencia esa pregunta. ¿Cómo es que gente humilde, como gente diaguita misma, puede avergonzarse de su origen? Debe haber habido algo y alguien que haya lavado ese cerebro, que lo haya corrompido ese cerebro y que lo hizo prescindir, renunciar al orgullo de su propio origen. Y en la medida entonces que uno va madurando, va entendiendo cuáles eran esas herramientas de poder. Hoy día, por ejemplo, me percato que tenía una razón de ser el que en mi pueblo habían 3 misas. Los más humildes iban a la misa de las 7 de la mañana. Y la gente que era dueña de las minas de oro y de cobre, que era gente de cierta comodidad material, ellos tenían misa a las 12, por ejemplo. Me explico, y era una misa obviamente mucho más elegante, las velas eran más grandes, eran nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, habían voces en ese tiempo que reclamaban contra aquello. Yo, el recuerdo que tengo de mi padre es el de una persona que se había comprado, dentro de sus limitaciones materiales, se había comprado un megáfono. Y el día domingo, después de la misa de las 12, usaba el megáfono en la plaza del pueblo, mirando hacia la iglesia, y les decía a los sacerdotes, ustedes se van a ir al infierno, si es que existe, porque hacen misas especiales para ricos y para pobres, y perdonan a los ricos que van a la misa de las 12 por todo lo que le han hecho a los que van a la misa de la mañana, a la de las 7. Y eso, si el infierno existe, es para ustedes, les decía. Entonces había desde pequeño una huella de conciencia de un origen que era especial, entre comillas, que no era el que culturalmente nos enseñaban en el colegio, somos todos chilenos, no, aquí vivieron los diaguitas, pero hace mucho tiempo, no, eso no existe, ¿no? Y no se sabe cómo eran, no se sabe cómo hablaban, no se sabe de sus bailes, nada, eso forma parte de la historia. Y sin embargo, en mi pueblo, en octubre y en diciembre, yo veía bailar a los que aún se conocen como bailes chinos, y nadie me dijo nunca de que eran los bailes originales de los diaguitas. Se nos presentaba eso como bailes religiosos católicos, y no como la forma como los diaguitas habían adoptado el amor por esa virgen. Y después de tantos años, sucede que me enteré el año pasado por una saga que anda por ahí en el pueblo de Diaguita, de que el año pasado una agrupación independiente de Diaguita fue a bailar a la fiesta de la Virgen de Atacoyo.
y la Iglesia Católica los echó del pueblo. Los echó del pueblo. ¿Escuchas eso? Les prohibió bailar porque no pertenecían a la cofradía de la Iglesia Católica. Es como la Virgen no es del pueblo, la Virgen es de la iglesia. Y entonces que ningún indio se venga a meter a bailar sus cosas en honor a la Virgen, porque la Virgen es nuestra y los bailes también son nuestros, ya no son de ustedes. Todos esos abusos no hacen otra cosa sino despertar algo en nuestros genes, algo que se llama conciencia, el darse cuenta de que hay algo en la transparencia que es sucio, hediondo, y que te lo han tratado de enmascarar con una historia de Chile, con una espiritualidad que pareciera ser universal, pareciera ser que todos los de aquí está, desde los comienzos del origen de esa cultura, siempre fueron católicos. Entonces está lleno de mentiras, está lleno de manipulaciones, y en la medida en que vas madurando como ser humano, obviamente se despierta esta información que seguramente está en los genes. Los genes no solamente transmiten la forma de mi nariz, la forma de mis mejillas, el color de mi pelo. Los genes transmiten informaciones que están codificadas desde tus antepasados. Y por algún motivo se despierta esta conciencia en ti y comienzas a expresar, a sacar de tu inconsciente las preguntas que siempre desde tu niñez te han punceteado el corazón. Así yo diría, y claro, soy licenciado en historia y obviamente me ha interesado por la historia mucho y estoy en condiciones de ver la historia en sus segundos y sus terceros planos, en la objetividad. Aunque me cuenten la historia desde la mirada del conquistador, también estoy en condiciones de ver la historia desde la mirada de mi propio pueblo. Y eso obviamente te lleva necesariamente a tomar posiciones, a veces un poco duras, a veces peligrosas. Yo soy el primer médico chileno que oficialmente ha sido reconocido por la NIDAQUITA. Espero que sean muchos más, pero esto de ser el primero, de ser el pionero, me pone en cierto riesgo también, que la gente que sigue creyendo en la verdad oficial simplemente me considere un loco o alguien estrafalario. Eso es más o menos cómo se ha ido generando esta comprensión, este nivel de conciencia, hasta llegar el año pasado a pedir a mis hermanos que me reconozcan como parte de su comunidad. Ha sido así el camino. Ahora, doctor, como médico, ¿cierto? ¿Qué es lo que a usted le hace, con qué empieza a sintonizar dentro de la cultura de Yayita? Como para también conocer esta cultura que ha tenido que pasar históricamente por situaciones muy salvajes, como usted lo mencionó, hay bastante agresión de parte de los colonos, pero ¿cómo usted sintoniza? ¿Cómo va empatizando? ¿Cómo llega también al pueblo? Porque si bien usted debió haber entrado a alguna comunidad, haber empezado algún diálogo, manifestarse, pero si bien para ellos puede ser una persona ajena, extraña, que puede tener otras intenciones, entonces yo también me pongo en el lugar de la cultura de ellos, ¿cierto? Por otro lado, su inquietud, su interés. Entonces, ¿cómo empieza a dialogar? ¿Cómo se genera este círculo de amor dentro de cuando uno quiere formar parte de la familia de Yayita, y lo es, porque además lo es. Pero hay dos temas acá. Uno que es lograr entrar, ¿cierto?, al espacio tan privado, tan íntimo que existe, porque también debe haber un autocuidado de parte de la cultura. Y por otro lado, el reconocerse también
a nivel país, o sea, ya sea con documentos, etcétera. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha sido tedioso por el lado, digamos, de documentaciones? Y por otro lado, ¿cómo ha logrado generar esta confianza con el pueblo de Yaguita, con las personas que, por ejemplo, las caciques, como usted mencionó, lo bautizaron, lo abrazaron, lo, lo invitaron a formar parte de alguna otra forma? Invistieron, sí. Claro, lo Bueno, visualizaron. es una situación muy bella que que yo les quiero contar también, pero no me piden explicaciones científicas porque no tengo ninguna. Sucedió que yo comencé a buscar durante meses a Carolina, la médica y guía espiritual, durante meses, y no pude conectarme con ella. Y entonces simplemente me dije, debo ir a La Serena, sin saber dónde vivía, sin saber nada. Y me fui en La Serena, tomé el teléfono, pregunté a 4 o 5 de mis pacientes de esa zona por Carolina Herrera, y a las 2 horas ya tenía a Carolina Herrera en mi propio teléfono. Ella me recibió al día siguiente, me tocó las manos, me dio un té, unas hierbas, y esas hierbas eran para, para que se hiciera manifiesto mi verdadero ser. Eh, Eso forma parte de la sabiduría ancestral. Yo debo decirte que no fue un psicoactivo, no fue una droga, no fue hierba de San Juan o algo. Yo seguí absolutamente pleno en mi conciencia. Luego ella me hizo preguntas muy capciosas, entre comillas capciosas, y yo respondí simplemente. Al otro día me citó nuevamente a una reunión de la dirección de la comunidad que ella dirige. Llegaron 5 mujeres, 5 o 6 mujeres, y hicieron una ceremonia también. Y cuando estaban en plena ceremonia, esto fue en plena pandemia, cuando estaban en plena ceremonia, yo comencé a escuchar un coro. Y me dije desde mi racionalidad médica, pero estamos en pandemia, qué locura más grande. ¿Cómo se reúne la gente en Coquimbo a cantar, por favor? Eso es una irresponsabilidad. Y entonces paré la oreja más y me dije, es peor porque no son mujeres las que cantan, son niños. Pero qué irresponsabilidad más grande. Hay un coro de niños cantando, pero estamos en pandemia, mire el riesgo al que se expone la gente. Y en este pensamiento racional y cuestionador, Carolina me pregunta, ¿y usted, hermano, escucha algo? ¿Está escuchando algo? Y yo le dije, sí, escucho un coro. ¿Y cómo? Le digo yo, pero estamos en pandemia. ¿Es un coro de mujeres mezclado con niños? Y ella me dice, no, son nuestros ancestros. Ellos están cantando y recibiéndolo. Y esa es la señal. Yo ya no puedo hacer otra cosa que investirlo, porque nuestros ancestros los están recibiendo. A eso me refiero cuando te digo no me pidas explicaciones científicas. Ese fue el fenómeno. Así fue. Y entonces gente que ha tenido que estar años haciendo méritos para poder ser reconocido por la comunidad de Aguita, y yo fui reconocido como tal al otro día de haber solicitado ser incorporado. Y entonces, desde este proceso fenomenológico, así lo describiría yo culturalmente,
Obviamente, el hecho que yo haya escuchado el coro, el hecho que haya respondido según lo que seguramente Carolina y las otras hermanas esperaban, mi vibración, mi nivel vibracional, qué sé yo, qué criterios hayan tenido ellas que yo aún no conozco. Al segundo día de mi solicitud, entonces recibí mi investidura y recibí mi salya. Entonces fue corto y preciso, sin burocracia como la de la CONADI. La CONADI no entiende de estas cosas. Levé mi solicitud en la CONADI en febrero del 2021 y hasta ahora ni siquiera mi nombre había aparecido en el computador de la CONADI. Ese es el respeto que se tiene actualmente por el crecimiento de los pueblos originarios. Tengo la sensación de que más bien la CONADI y algunos de sus funcionarios están allí para sabotearnos, no para ayudarnos. Pero la comunidad de Aguita me recibió, como te digo, de manera maravillosa mediante este proceso que yo como científico no tengo explicación. ¿Cómo es que yo escuché el coro? ¿Y cómo es que Carolina me pregunta sobre un coro que no existía en este plano? Eso lo puedes llamar magia. Bueno, lo podemos llamar alquimia también. Pero eso no tiene explicación racional. Nuestra racionalidad en algunos ámbitos de nuestro ser nos impide, la verdad de las cosas, ver la esencia de las cosas. Nos obliga a ver solamente la superficialidad. Pero eso es lo que sucedió ese día. Yo escuché coros. Y esos coros eran mis antepasados que cantando me daban la bienvenida. Y eso fue. Ahora, o sea, hermoso, o sea, Aunque te parezca loco. No, una locura que solamente usted pudo haber vivido, sentido, porque estamos en contexto pandemia y esos niños no estaban físicamente, pero además son niños, son almas genuinas, son puros, que vienen a recibirlo, abrazarlo y a resignificarlo de alguna otra forma. Y en relación a la Corporación Nacional de Indígenas, que es la CONADI, claramente una doble lectura, que uno haría sano juicio, ¿cierto? Que al contrario, en vez de aceptar a personas idóneas que de verdad aportan al mundo, a la ciencia, como lo hace usted todos los días, acá en nuestro país y afuera, no están visualizando algo que realmente va a aportar a la misma cultura dieguita. Y ahí me quiero trasladar a este escenario, doctor Wilson, ¿cuál cree usted, o de alguna otra forma, con todo lo que nos ha contado, cómo logramos mantener y resignificar la cultura dieguita en estos tiempos? Porque si bien hay todo un protocolo, ¿cierto? Hay personas que todo es online, todo es virtual, también estamos muy enfocados a las nuevas tecnologías, es otro lenguaje. Pero ¿cómo logramos que la cultura diaguita también, su propio lenguaje, se transforme y forme parte de este nuevo universo? Es un gran desafío, es un gran desafío de mi comunidad y que se encuentra en primer lugar con este muro, que es la burocracia, es el negocio, es el dinero. Una cultura se fundamenta en su historia, en lo que fuimos, sobre lo que fuimos, vamos siendo. Y entonces, por ejemplo, quiero darte solamente un ejemplo que es el sitio arqueológico del Olivar, cerca de La Serena. Es el sitio arqueológico más grande de la cultura diaguita, pero se encuentra justo en el terreno por donde debe pasar una carretera de no sé cuántas pistas. Y entonces el Estado de Chile ha autorizado
que se construya esa carretera pasando por encima del sitio arqueológico del Olivar. Y entonces hacen como que si quieren conversar con los diaguitas, llaman a reuniones con nuestros representantes, pero no se detiene la construcción. La semana pasada, precisamente, ya llegaron grúas por encima del sitio arqueológico más importante de la cultura diaguita. Es decir, no bastaron 500 años de avasallamiento. Ahora, además, nos ponen grúas sobre nuestros sitios arqueológicos. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. La comunidad diaguita está llamando nuevamente a movilizarse para defender el sitio arqueológico del Olivar, pero a un empresario que le cuesta un par de millones de dólares de ganancias pasar por encima en vez de hacer un giro en la carretera, obviamente, ¿qué le importa la cultura diaguita? ¿Qué le importa ese sitio arqueológico más importante de un pueblo primigenio? ¿Qué le importa? Lo que le importa son los dólares. Y cuando nosotros vemos la lógica de algunos gobiernos de Chile, es la misma historia. Nos importa el crecimiento económico. ¿Viste que el crecimiento económico nos hace felices? ¿Te has dado cuenta? El PIB, Cuán felices claro. somos los chilenos. Entonces hay muchas cosas. Podría contarte muchos ámbitos donde estamos haciendo lo que podemos hacer a pesar del Estado que tenemos, a pesar de la CONADI que tenemos. Avanzamos e intentamos sostener el deseo de reestructurarnos como cultura diaguita a pesar de la CONADI, a pesar del Estado. No es fácil hacerlo, amiga, no es fácil hacerlo. Y desde la ciencia, ¿cómo podríamos empezar a aportar? Bueno, yo Porque también me pregunto que yo también me pregunto desde la ciencia médica, yo también me pregunto cómo esa cultura podría aportarnos. Y creo que hay tantos lazos, tanta sabiduría en la cultura diaguita que a mí me sirve para entender al ser humano en el fenómeno de la salud y la enfermedad de manera más amplia, de manera más sabia, si tú quieres. Yo me pregunto ahora si fue casual que yo eligiera la línea de pensamiento holística en medicina. Probablemente lo hice también porque por esta movilización de genes que generaron este movimiento en mi conciencia, pero yo creo que lo que corresponde desde el punto de vista científico es abrirnos a la filosofía. Una medicina, una ciencia sin conciencia, ¿qué tipo de ciencia es si no tiene conciencia? ¿Qué tipo de racionalidad es aquella sin espíritu? ¿Qué tipo de racionalidad? Es la racionalidad del robot, pero que yo sepa, no somos robots los seres humanos. Entonces, la cultura, la cosmovisión diaguita me sirve mucho para fortalecer mis posiciones holísticas como médico, intentar entender al ser humano en su globalidad de cuerpo, emoción, mente, alma, espíritu. Entender el fenómeno de la salud como una manifestación en el todo que somos, no solamente en la parte física, no en la parte molecular de nuestro ser, sino que todo el ser se ve influenciado, se ve enfermo cuando una parte de ella se altera. Entonces sí hay relaciones. Y lo otro es que a mí me encantaría aprender de la medicina diaguita,
me gustaría aprender de los conocimientos de mis ancestros. Ha sido muy bello saber que en mi pueblo de Andacollo todavía existen meicas. Las meicas son como las machis mapuches. Todavía hay, y estoy en contacto con una de ellas, una mujer sabia, la Elvita. Ella sabe de hierbas de nuestra zona, de saumerios. Hay una sabiduría allí impresionante, de la cual yo quisiera hacerme partícipe dentro de mis posibilidades, obviamente. Pero sí hay una relación muy íntima entre mi ser médico y mi deseo de fortalecer esta visión holográfica que yo tengo del fenómeno de la enfermedad, y en ese contexto tal vez con el tiempo ir incorporando técnicas, conocimientos de la medicina diaguita. Me encantaría hacerlo. Y con lo estudioso que es usted, doctor, yo creo que lo va a lograr, porque además hay que pensar, si nos están escuchando personas, ¿cierto?, integrantes de la cultura dieguita, lo importante que es canalizar estos temas, que también son medicina, que podemos quizás tener la medicina ahí mismo al lado, no tenemos que ir a otros países o a otra tecnología para encontrar la cura del cáncer, y otras enfermedades que hasta el día de hoy no se han logrado solucionar por completo. Pero también Sí, a mí lo quiero sí, invitar. así es. Sí, dígame. Que me llamó mucho la atención y me emocioné mucho porque cuando di a conocer este escrito a mi comunidad, que iba a constituir la base de esta conversación, ellas me respondieron en el idioma cacán, que vuelva la sanación a nuestro pueblo, que vuelva la medicina a nuestro pueblo. Qué Eso sabios. es muy, muy sabio también, porque igual podrían ellos verme casi como una amenaza. Exacto. Soy un hombre que tiene una profunda formación científica, un sólido currículum desde el punto de vista occidental. Podrían haberme visto como una amenaza incluso, pero la actitud de ellos es abierta, que vuelva a la sanación. Y si yo puedo ser parte de esa sanación de mi pueblo, maravilloso, Ahora hay maravilloso. que manifestar Así me sano yo también. sí, también usted, claro, un proceso de sanación para usted, y desde ahí, como lo vive, logra transmitirlo a quienes tienen alguna enfermedad, y como lo ha logrado usted también, doctor, porque hay que mencionarlo, como usted es doctor, ¿cierto? Médico, holístico, director de HolyMed, ¿ya? Y que es un centro integral, de medicina integral. Pero lo más importante acá es que logra transmitir lo que le está pasando a la persona que lo va a visitar. Y si tiene este recurso de medicina, Dieguita, que es para sanar al otro, independiente de su color, de su cultura, etcétera, creo que va a ser un gran aporte desde ahí al mundo, a lo que estamos viviendo. Y qué mejor con algo que es nuestro, que está aquí mismo en Chile, como usted decía, está muy cerca de la región metropolitana. Pero acá lo quiero invitar, doctor, porque hay que dejar en claro que ha llegado usted a un punto medio, a un equilibrio, en donde tiene la ciencia, que es bastante racional, que tiene un vasto currículum en universidades tradicionales, ha ganado premios, etcétera, totalmente muy bien considerado dentro del área médica, de la medicina. Y por otro lado, logra tener este equilibrio con lo que es la medicina ancestral. Entonces, para lograr todo esto, para generar este ser, este cambio de genes, tuvo que hacer reconocimiento y resignificar lo que le estaba pasando y escucharse. Entonces, me gustaría que le dijera a otras personas que no hay que tener ¿qué pasa en nosotros? ¿Cómo logramos tener esa conciencia de una escucha activa de nosotros mismos y no estemos buscando tanto afuera, sino también qué es lo que nos está pasando a nosotros para saber qué es lo que necesitamos o cómo respondernos a nosotros mismos en este ciclo de vida?
Bueno, yo creo, Pierine, que esta pandemia no solamente nos ha traído desgracias, sino que nos ha traído también la posibilidad de hacer una mayor y mejor introspección, de hacernos preguntas y de reflexionar sobre esas preguntas, tal vez más que nunca antes, porque estamos en nuestras casas, con nuestra familia, podemos plantearnos preguntas profundas. Y cuando aparezcan estas preguntas, obviamente, ¿cómo nosotros aprendemos también a centrarnos, a buscar ese centro en nosotros mismos? Y desde ese centro, tal vez responder algunas preguntas que vayan apareciendo en nuestra alma. Esta Fundación Liwen, por ejemplo, hace una tarea maravillosa apoyando a mujeres indígenas en el ámbito de los alimentos, de la cocina, de las tradiciones alimentarias de los pueblos indígenas. Me parece bellísimo. Sin embargo, paralelamente al tema de la comida está el tema de la nutrición, del alma. El cuerpo se alimenta con cosas físicas particuladas, con moléculas. El alma se nutre de otras cosas. Y ambos, la alimentación del cuerpo físico y la nutrición del alma, están íntimamente relacionados. Entonces, una manera tal vez como podríamos nosotros acercarnos a una mayor comprensión, a una comprensión espiritual de lo cotidiano, de lo vulgar, sería, por ejemplo, cerrar los ojos, sacarse los lentes occidentales con lo que habitualmente vemos la realidad, guardar los espejitos con que nosotros a veces vamos con la mejor de las intenciones a regalarle cosas a los indígenas. Dejémoslo a un lado todo eso, saquémonos los lentes occidentales, desprendámonos de los espejitos que queremos regalar tan paternalmente tal vez, y entremos en un estado de meditación, de conexión con nuestro ser más profundo interior. Y preguntémonos entonces, ¿dará lo mismo cocinar un alimento cualquiera y no poder hablar el idioma propio? Y tener que estar cocinando hablando un idioma extraño. ¿Será lo mismo cocinar así WhatsApp? Preguntarse, ¿y tendrá el mismo sabor el agua que tomaron nuestros ancestros con el sabor del agua que bebo hoy, ahora, llena de cloro, llena de tantas toxinas? Preguntarse, ¿y serán tan olorosos los tejidos actuales cuando nuestras llamas están siendo correteadas en los cerros por las mineras? ¿Olerá la llama igual ahora que bebe agua llena de arsénico, de plomo? ¿Serán tan bellos los bailes chinos de los que te contaba recién ahora como los que bailaron nuestros antepasados y ahora pueden hacerlo solo en el lugar, en el momento y al ritmo de una iglesia corrupta? Y simplemente abrirse a que el espíritu nos ponga las respuestas pertinentes en nuestra alma. Eso yo creo que debemos hacerlos todos. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ir a ese centro nuestro, sacarnos los lentes con los que vemos habitualmente la realidad, desprendernos del paternalismo y hacernos estas preguntas. Creo que eso sería un enorme aporte al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y un apoyo real también a los pueblos originarios de este territorio de Chile y de todos los territorios del mundo. Así sería una propuesta, tal vez simple, pero eficiente. Esa sería una manera de acercarnos a entender al otro. Cuando lo escucho, me pregunto
¿cómo será comer algo de aguita, por ejemplo? Nosotros conocemos muy bien otras culturas, la cultura mapuche, ¿cierto? Cuando uno hay restaurante, hay gastronomía, pero de la cultura de aguita, doctor, ¿usted ha probado algo que nos pueda dar también atesorado, decir, mira, esto identifica la cultura de aguita, así como sus bailes, Bueno, comida, sí, algo que tenemos acá en el durante supermercado mi también? niñez, yo fui alimentado con corcho y ni mi padre ni mi madre me dijeron nunca que era un alimento de aguita. Y ahora, de regreso del exilio como adulto, yo cada vez que voy a Coquimbo, a esa zona, compro harina tostada Mm. en tostadurías tradicionales y me la traigo a Santiago para comer cocho y disfrutar ese sabor que seguramente también despierta los recuerdos ancestrales. Existen cursos, prácticamente todos los meses hay cursos de cocina Diaguita. Yo, si tú me das permiso, te voy a hacer llegar alguna de esas invitaciones. La semana pasada, por ejemplo, se grabó y se publicó un trabajo de la Meica Elvita de Andacoyo, cocinando un postre Diaguita en base a zapallo y otras cosas. Entonces hay un movimiento muy activo, eh, muy apasionado por la cocina diaguita, que obviamente está a cargo de nuestras NAIs. NAIs es hermana de nuestras hermanas. Las mujeres son muy, muy importantes en nuestra cultura. Ellas son las que, en mi manera de ver, están entregando el principal aporte a sacar del olvido y a rescatar de la historia nuestra historia. Entonces, es muy bello el trabajo que está haciendo la comunidad de Aguita y en particular las mujeres de Aguita, a través de la cocina, a través de los telares. La cultura de Aguita teje en base a un telar plantado. Eso es particular también de la cultura diaguita. Se planta el telar, está fijo en el suelo. Eso se ve en pocas culturas y eso tiene implicancia enorme en la manera como se teje y en la calidad del tejido y en la belleza del tejido. Pero todo eso se está haciendo de manera muy intensa y como te digo, no es que yo diga que nosotros los hombres no estamos haciendo nada, por favor que no se entienda así, pero quiero destacar la tarea de nuestras NAI. Ellas son las que están a cargo en este momento de las principales iniciativas, entre ellas rescatar la cultura alimentaria y rescatar el lenguaje de Aguita. El lenguaje de Aguita se rescata fundamentalmente por el trabajo de las mujeres de la comunidad. Eso te podría contar. Maravilloso. Doctor, y para ir finalizando este espacio exquisito, muy amoroso de su parte también, de poder compartir también más de la cultura dieguita, ¿cuál cree usted que es, le pregunto a usted de forma muy personal, el arte de ser dieguita, desde lo espiritual, emocional, desde la ciencia, desde la humanidad, cultura, etcétera? A mí me impactó, dentro de la cosmovisión de Aguita, me impactó mucho un principio, sí, un supuesto de la filosofía de la cosmovisión de Aguita. Y dice más o menos así, el sol y la lluvia son lo que son. Depende del momento y de la intensidad, si son buenos o malos. El sol, si se da durante 3 años seguidos, no es bueno. Y si llueve 3 años seguidos, tampoco es bueno. Va a depender de la situación. Y entonces así también esa verdad de la cosmovisión de Aguita me hace mucho sentido como médico. La enfermedad es buena o es mala,
repente tiene de ambas cosas. Tiene la amenaza, pero también la enfermedad tiene la oportunidad para observarse a sí mismo, para ver las causas profundas. ¿Qué es lo que me ha llevado a enfermarme? ¿Qué puedo hacer por cambiar mis hábitos? ¿Qué puedo hacer por cambiar mi manera de emocionar? Entonces la enfermedad es solo eso, la enfermedad. No es ni buena ni mala a priori. Eso es una verdad de la cultura diaguita muy bella que cala profundamente en mi manera también de hacer medicina, en esta mirada holística que yo tengo. Así es que ha sido muy útil también acercarme a la cosmovisión diaguita y ver cuántos puentes, cuántas similitudes hay en mi formación previa a este salto alquímico y el proceso alquímico que estoy haciendo ahora también. Maravilloso. Hablando de alquimia, usted tiene un taller que va a realizar en el mes de julio y agosto que tiene que ver con alquimia del alma. ¿Nos podría contar esto también para invitar a las personas y que les gustaría también saber qué puede pasar con nuestro ser, con nuestra alma y cómo también se traslada a todo lo orgánico, físico, etcétera? ¿Cuál es el cruce ahí, el vínculo que existe? Gracias, sí, gracias, muchas gracias, Piolín. Nuestra cultura newtoniana y cartesiana pareciera ser que somos cosas separadas, que nuestro cuerpo es una cosa, que la emoción es otra, que la mente es otra, que el alma es otra y que el espíritu es otro. La verdad de las cosas es que somos una unidad de moléculas, partículas, energía, campos de información, somos uno solo. Y entonces lo que se manifiesta en uno de esos ámbitos que nos conforma sucede en todos los ámbitos. Y en el plano de la bioquímica sucede, por ejemplo, que nosotros los médicos, todos los médicos estamos pidiendo permanentemente exámenes bioquímicos, exámenes de sangre, por ejemplo, el hemograma. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué dice el hemograma acerca del alma nuestra? ¿Será que los valores del hemograma están separados de nuestra alma? ¿Será que nuestros glóbulos rojos y nuestros glóbulos blancos no tienen nada que ver con nuestra emoción? Y si es así, ¿qué mensajes emocionales están dando la calidad de los glóbulos rojos? Su forma, su color. ¿Qué tiene que ver la cantidad de fierro, por ejemplo, con la voluntad de la persona? Da lo mismo tener fierro o no tener fierro en la sangre en suficiente cantidad. ¿Tendrá que ver eso casualmente con lo que llamamos voluntad férrea? A lo mejor. Y entonces en bioquímica del alma, en esta primera fase, vamos a tomar el examen que se llama hemograma y vamos a observar su significado profundo, más allá del número, más allá de la racionalidad que yo como médico respeto, pero la racionalidad es un lente con el que se mira. Y mirar las cosas con un lente hace que siempre veamos lo mismo del mismo color. El lente de la ciencia nos impide ver más allá de lo que la mirada científica dice, pero no es la única. Entonces, en estos talleres de bioquímica del alma, nos ocuparemos en diferentes talleres, en diferentes series, de interpretar los mensajes del alma a través de los valores bioquímicos. Es la segunda parte de mi proceso alquímico que vengo viviendo eso desde hace unos 15 años aproximadamente. He sistematizado mis conocimientos, mis experiencias con ayuda de mis pacientes y voy a estar muy contento de poder compartir con todos, ojalá, esos conocimientos, esa experiencia. De eso se trata y a ello están todos ustedes muy cordialmente invitados.
Gracias, doctor. Bueno, ahí la información va a estar en www.holimed.cl para que también puedan saber más de lo que nos acaba de comentar el doctor Wilson. Y agradecerle, doctor, por compartir su vivencia, su experiencia, su proceso en el que está también rescatando a todo lo que es la cultura dieguita. Y nosotros como Fundación Ligüen también tenemos, como lo habíamos mencionado, una gran misión de poner en valor la historia, las tradiciones, la identidad, la medicina, todos los aspectos culturales, patrimoniales, material e inmaterial de los pueblos originarios, ¿cierto?, de nuestro gran país que es Chile. Y el extranjero que también tenemos influencia, pero como usted sabiamente dice, tenemos que encontrarnos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo ahora, abrazar nuestra identidad, protegerla, cuidarla y seguir adelante. Así que, doctor, muchas gracias por este espacio. Hemos finalizado con María Luisa Rodríguez también, que ella es la directora fundadora de la fundación. Usted tuvo también el honor de conversar con ella previamente. Y está invitado, como siempre, a nuestra fundación y a este espacio para ir generando estos diálogos que de verdad son necesarios en estos tiempos. Gracias a ti, Pierine, gracias María Luisa, y quiero despedirme con una frase en mi lengua originaria, cacán. Dice, muy vicua aguas, por favor, volvamos a sanarnos, o por favor, que vuelva la sanación. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.